Toda su vida Pablo Escobar fue imposible de atrapar. Los americanos lo sabían y los colombianos también. ¿Cómo pudieron atraparlo después de evadir a las autoridades durante más de una década? Y lo más importante, ¿quién traicionó al rey de la cocaína? En este vídeo utilizaré testimonios del propio hijo de Escobar para señalar las incoherencias que rodean la muerte de Escobar. Y llegarás a conocer al hombre detrás de la mayor traición del siglo XX. El relato oficial. As you know, the official version of what happened is that Pablo Escobar was shot by the police while trying to escape. Well, we have more than one official version. If you ask the North Americans, they will tell you we were the ones who killed Pablo Escobar, and if you ask the Colombian police, they will tell you we were the ones. Hasta hoy todos dicen que mataron a Pablo Escobar. Eso puede hacer bastante difícil confiar en el relato oficial del gobierno sobre la muerte de Pablo. Sin embargo, hay algo de verdad en el relato oficial. Según el gobierno, el 3 de diciembre de 1993, la caza del evasivo Escobar, que costó $100 millones y duró 6 meses, llegó a una gloriosa conclusión cuando descubrieron dónde se escondía, la casa del barrio de su tía en Medellín, su ciudad natal y la misma donde había comenzado su carrera cocainómana. Esa parte es cierta, pero nos lleva a hacernos una pregunta muy importante: ¿cómo lo rastrearon? Según ellos, Pablo había hecho una llamada a su hijo. Las autoridades interceptaron y rastrearon esa llamada, y una hora después, Pablo se vio envuelto en un tiroteo mortal con miembros de los Pepes y del ejército colombiano. Pero hay un problema con este relato. Si sabes algo sobre Pablo Escobar, sabes que es prácticamente imposible creer que Pablo hubiera hecho una llamada desde su ciudad natal o cualquier llamada. Odiaba los teléfonos y ya había utilizado teléfonos en el pasado para rastrear y matar a sus enemigos. He always teach me not to use the telephone because he was dead. As his own words, don't use telephone because he's dead. Además, en aquella época, toda Medellín estaba bajo fuerte vigilancia, y sin embargo, según la versión oficial, Escobar no solo hizo una llamada, sino que dijo su nombre y pidió hablar con su hijo, con quien mantuvo una larga conversación. Aunque sea difícil de creer, resulta que esta parte de la versión oficial es cierta. Pablo sí hizo esa llamada, pero entonces nos queda otra pregunta: ¿por qué haría una llamada que tenía casi un 100% de certeza de conducir a su captura? Los primeros días con su padre. Para entender por qué Pablo hizo esa llamada a su hijo es necesario conocer a fondo la relación que mantenía con su familia. Los medios describen a Escobar como un padre cariñoso y atento que hizo todo lo posible por proteger a su familia del horror del narcotráfico. Si bien es cierto que Pablo pudo haber sido un padre cariñoso, no ocultó su estilo de vida a su familia. I know both because he was my father, but also he was a bandit. And when I was 7 years old, he told me, look, I am a bandit, that's what I do for a living. En marzo de 1976, cuando Pablo tenía 27 años, conoció a María Victoria Henao, de 15 años. Se enamoraron y se fugaron. Acabaron teniendo a 2 hijos, un chico al que llamaron Juan Pablo, ahora conocido como Sebastián Marroquín, y una chica llamada Manuela. Escobar pudo haber tenido muchas amantes, pero solo tuvo una esposa, y solo reconoció a los hijos que ella tuvo para él. Así que a su manera los amaba lo suficiente como para volcar su alma en cualquier momento familiar que pudiera dedicar a su hijo. Conocer a Disney siempre es un sueño de cualquier ser humano. El papá se volvía un niño en ese parque con Sebas. Se subía a todas las montañas rusas así se muriera del pánico porque no le gustaban las montañas rusas, pero igual todo lo que fuera posible para ver a Sebas feliz. Le tenía un cariño especial a Juan Pablo. Juan Pablo Escobar tuvo una infancia privilegiada. En los años 70 creció en una magnífica mansión con grandes edificios, una pista de carreras de karts, un zoo privado con hipopótamos y elefantes, enormes piscinas, una flota de coches y helicópteros y cientos de criados y guardias a su disposición. Sin embargo, bajo este entorno mágico se cernía una sensación de peligro y muerte, porque desde esa misma casa Pablo dirigía el cártel de Medellín, que suministraba el 80% de la cocaína del mundo. Desde allí, Pablo Escobar ordenaba asesinatos, planificaba las rutas de la droga, colocaba coches bomba y sembraba la violencia en Colombia. Y cuando Juan tuvo edad suficiente, intentó cambiar a su padre. When I saw the bombs in the news, I told him, look, what's going on? You don't have to do this. You should not do this. A lot of innocent people is dying. And he told me, he answered me, look, I didn't invent this. They used this against my family, my beloved ones. Pero Pablo no iba a cambiar aunque estuviera dispuesto a escuchar a su hijo.
Según Juan, cuando solo tenía 8 años, su padre le llamó a una habitación. Había colocado sobre una mesa todas las drogas que había en la casa. Empezó a enseñar a su hijo los efectos del consumo de las drogas al tiempo que le disuadía de consumirlas. Todo iba bien para la familia Escobar hasta que el propio Pablo Escobar cometió un terrible error. Mientras perseguía a un funcionario del gobierno, Escobar hizo explotar un avión con 110 pasajeros inocentes. Desafortunadamente para él, 2 americanos también estaban a bordo, y esto dio a los americanos una excusa para intervenir. Período de extremo peligro. Los Estados Unidos utilizaron todos los medios posibles para cazar a Escobar. Patrocinaron a un grupo paramilitar colombiano llamado Bloque de Búsqueda. Trabajaron con un grupo de vigilantes anti-Escobar y se aliaron con cárteles rivales. Al final, Pablo Escobar cedió y accedió a retirarse a una prisión privada llamada La Catedral, mientras que su mujer y sus hijos tenían que moverse de un escondite a otro, sin permanecer nunca en un mismo lugar más de unos días y viviendo con el temor constante. Pablo incluso les enseñó a suicidarse para evitar ser capturados y torturados. Les indicó que se dispararan en la oreja derecha. Los muros se cerraban sobre Pablo, pero no podía permitir que le ocurriera lo mismo a su familia. Sin embargo, esta devoción por su familia estaba a punto de llegar a su límite. Cada día que Pablo pasaba en la catedral perdía aliados. La mayoría moría luchando por él, y los que sobrevivieron se entregaron. Se podría decir que traicionaron a Pablo, pero nada de lo que hicieran o dijeran podría haber llevado a la captura de Escobar, porque el gobierno ya sabía dónde estaba, solo que estaban demasiado asustados para llevárselo, porque incluso en cautiverio Pablo seguía siendo muy poderoso, tanto como para ordenar el asesinato de 2 de sus hombres y como para abandonar la catedral cuando el gobierno colombiano decidió extraditarlo a Estados Unidos. Sin embargo, seguía perdiendo terreno y su familia corría grave peligro. Poco más de un año antes de su desaparición, Pablo escondió a su familia en la Casa Azul, uno de sus escondites. Pablo sabía que tenía que tomar una decisión rápida. Tendría razón al decir que se encontraba en una encrucijada existencial. Juan Pablo recordaría el último momento físico con su padre. Mi padre nos llevó a la Casa Azul como una forma de despedirse sin saberlo. Hasta lo vimos llorar por primera vez. Entonces Pablo Escobar prometió a su familia: vayáis donde vayáis y estéis donde estéis a salvo, os encontraré. Tras la marcha de Pablo, su familia intentó escapar a Estados Unidos, pero el bloque de búsqueda lo impidió. Después lo intentaron también sin éxito a Alemania. Tuvieron que alojarse en un hotel del centro de Bogotá donde podrían ser asesinados en cualquier momento. Pablo era consciente de ello. También era consciente de que nadie quería a su familia, le querían a él, pero tampoco dudarían en matar a su familia para llegar hasta él si ese era el precio. Se revela el traidor. And I hang up, but he was kept calling and calling and calling, and that's why I understood that he was willing to get killed. Pablo Escobar planeó su muerte, al menos según su propio hijo, Sebastián Marroquín, así como otros familiares. Mientras su familia permanecía en la habitación del hotel, los periodistas invadían el vestíbulo y la policía patrullaba las calles, nadie esperaba que Pablo llamara a su familia. Fue un error, una tontería. Los teléfonos estaban pinchados. Juan lo sabía y le dijo a su padre que no llamara en un intento de protegerle. Pero Pablo volvió a llamar cada vez que su hijo colgaba la llamada hasta 6 veces. En ese momento el bloque de búsqueda y los Pepes habían triangulado su ubicación. Estaba en Medellín, en casa de su tía, y llevaba allí varios días, habiendo pasado su cumpleaños con su tía y el Limón, su guardaespaldas. Ahora que el gobierno sabía dónde estaba, era de esperar que huyera. En lugar de correr, se sentó y esperó, y cuando se levantó se acercó a una ventana abierta donde un miembro encubierto del equipo del bloque de búsqueda le vio. Por supuesto, sabía que le verían. Quería que le vieran. Pablo tenía 2 opciones antes de morir: traicionar a su familia y vivir, o traicionarse a sí mismo, dándole a su familia una segunda oportunidad en la vida. Corrió hacia los tejados del barrio de Medellín con el Limón, su guardaespaldas. Era seguro que encontraría la muerte. Probablemente lo sabía. No hay grabaciones de su muerte, solo fotos, y la ubicación de sus heridas de bala. Según los informes oficiales, Pablo Escobar tenía una herida de bala en la oreja derecha, el mismo método de suicidio que había enseñado a su hijo y a su esposa para evitar la tortura y la captura. Así que si todavía te preguntas quién traicionó a Pablo Escobar, ya tienes la respuesta. Fue Pablo Escobar. Solo Pablo pudo haber traicionado a Pablo. Solo Escobar pudo haber matado a Escobar. Y solo su familia pudo haber causado que ese monstruo hiciera el último sacrificio.